En este video, hermanos, vamos a ver la relación entre el milenio y la segunda venida de Cristo. El término milenio se refiere al periodo de 1000 años mencionado en Apocalipsis 27. El programa del reino de Dios ocupa un gran cuerpo de la Escritura, pero a pesar de todo lo que la Escritura dice sobre este asunto, nos enfrentamos a una gran variedad de interpretaciones. Para algunos el reino de Dios es sinónimo del estado eterno o el cielo, al cual va uno después de la muerte, de manera que no tiene relación con la tierra en absoluto. Para otros el reino es espiritual, en el cual Dios reina en los corazones de los hombres, de manera que aun cuando está relacionado con la era presente, no está relacionado con la tierra. Para otros el reino es puramente terrenal. Para otros vemos que la iglesia llega a ser parte del reino, la simiente espiritual. Israel y las naciones serán la simiente terrenal del reino, o sea que hay como una combinación de una simiente terrenal y una simiente espiritual. Veamos lo que dice Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Aquí es donde la Biblia menciona los 1000 años. Unos los consideran 1000 años literales sobre la tierra y otros espiritualizan estos 1000 años diciendo que la iglesia y los que sean salvos estarán en el cielo, y otros que los 1000 años son en el corazón. En Isaías 65:20 dice: no habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Zacarías 8:2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo de aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Hay 4 teorías sobre la relación del tiempo entre el milenio y la segunda venida. Hay un punto de vista que se llama no literal o espiritualizado. Este punto de vista dice que no habrá un regreso literal corporal personal de Cristo a la tierra. Esta corriente considera que la segunda venida del Señor se cumplió en la destrucción de Jerusalén, o en el día de Pentecostés, o en la muerte de los santos. Es interesante este punto porque no considera el regreso personal de Cristo a la tierra. Consideran que más bien Jesucristo ya vino la segunda vez. Pudo haber sido cuando la destrucción de Jerusalén, también se pudo haber dado en el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, o también la segunda venida es más un sentido que cada uno de nosotros que va muriendo se va encontrando con Cristo. Así lo miran ellos. Uno de los precursores de esto fue Orígenes. Habíamos dicho que hay 4 puntos de vista. El primero es el punto de vista amilenario. ¿Qué es el amilenialismo? Pues yo lo miraría como un traslate entre el milenio y la tribulación. Y la iglesia está en este momento cumpliendo el milenio cuando predica, y cuando es atribulada está cumpliendo lo que es
la tribulación. Esta teoría dice que Jesús vendrá otra vez, pero que Él no reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. También esa teoría nos dice que Cristo venció a Satanás y restringió su poder a la tierra. Interesante es ver en esta posición que los cristianos sufrirán persecución. En ese tiempo entraríamos en la parte de la tribulación y el reino de Dios se va a propagar. Entraríamos en la parte del milenio hasta la segunda venida de Jesús y después de eso entrar ya a la eternidad. Sostiene que todas las profecías con respecto al reino están cumpliéndose espiritualmente en la iglesia en el periodo intermedio. Su carácter más general es el de negar el reino literal de Cristo sobre la tierra. Aquí podemos ver un mapa donde se muestra la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la ascensión de Cristo, y desde ahí comienza los 1000 años del gobierno de Cristo, y esto lo miran ellos como simbólico. Miramos que está la gran tribulación ahí. Estos 1000 años son simbólicos, no literales, y en este tiempo Cristo gobierna en los corazones de la iglesia. Esto es como lo miran los amilenialistas, así lo miran. Después viene la segunda venida y sigue todo el proceso de la eternidad, el juicio final y la consumación del reino. Así lo miran ellos. Si ustedes miran esta posición, no hay rapto y no hay un reino terrenal de Cristo sobre la tierra tampoco. Miramos aquí que la gran tribulación representa catástrofes, las guerras y las persecuciones que han tenido lugar en el curso de la historia de la iglesia. Desde que comenzó la iglesia hasta ahora, la iglesia ha tenido que pasar por tribulación, así lo miran ellos. También las referencias al pueblo de Israel en el libro de Apocalipsis son referencias simbólicas al pueblo de Dios en la tierra. Israel desaparece del mapa de los amilenialistas. La iglesia toma el lugar de Israel para los amilenialistas. Ellos se apoyan en algunos pasajes, digamos, la Biblia usa con frecuencia, dicen ellos, el número 1000 en un sentido figurado. Y lo miran en el Salmo 50:10, Salmo 105:8 y segunda de Pedro 3:8, donde dice que un día son como 1000 años, un día como un día. Dicen ellos que la primera resurrección podría ser una referencia a la resurrección espiritual, o sea que cuando uno acepta a Cristo, nace espiritualmente y ellos lo miran como una posible resurrección. La segunda venida y la resurrección de los fieles e infieles ocurrirán al mismo tiempo. O sea, después de que se cumple este periodo que se llama milenio, que no son 1000 años literales, viene la segunda venida. Y dicen ellos que la segunda venida y la resurrección de fieles e infieles es todo al mismo tiempo. Otra cosa interesante es que para ellos los santos permanecerán en la tierra durante la gran tribulación. El amilenialismo floreció en el siglo V, fundamentalmente gracias a la promoción de San Agustín. Es una interpretación muy extendida a través de toda la historia de la iglesia. Algunos amilenialistas famosos son los reformadores Martín Lutero y Calvino, así como otros teólogos evangélicos como E.J. Mullins, Abraham Kuyper, Berkouwer, Hobbes, Stanley Grenz, J.I. Parker. Muchos estudiosos de la historia de la iglesia creen que Agustín de Hipona, padre de la iglesia, fue el primer amilenialista. El punto de vista postmilenario, popular entre los teólogos del pacto del período posterior a la Reforma, sostiene, de acuerdo con Balbur, que mediante la predicación del Evangelio, el mundo entero será cristianizado y sometido al Evangelio antes del regreso de Cristo. El nombre de esta corriente se deriva del hecho de que, según esta teoría, Cristo regresa después del milenio. Los seguidores de este punto de vista se adhieren a la doctrina de la segunda venida literal y creen en un milenio literal,
pues siguen generalmente las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la naturaleza de este reino. Aunque hay algunos que han desviado estas enseñanzas hacia lo que es el reino ya y lo que es el reino ahora. El postmilenialismo cree que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. El reino milenial descrito en Apocalipsis 20:1-6 representa un extenso periodo mediante el cual la predicación del Evangelio llegará a la mayoría de los lados. Durante este tiempo Satanás no tendrá poder sobre la tierra y los regímenes del mal colapsarán. El milenio será precedido por un periodo de gran tribulación. Muchos en nuestro tiempo han retomado esta visión y le han llamado reino ya, reino ahora, y dicen que Jesús vendrá hasta que hayamos convertido a todas las naciones. Postmilenialismo pretende que haya un milenio antes de la venida de Jesucristo. Durante el milenio, Cristo gobernará la tierra por medio de su Espíritu y su iglesia. Sin embargo, Él no estará físicamente presente sobre la tierra. Muchos creen que en esta época del milenio se va a convertir todas las naciones, y es por eso que la iglesia en este tiempo, muchos pregonan que se tomen los reinos, que se tomen los gobiernos para que así Cristo pueda regresar. La resurrección mencionada en Apocalipsis 24 representa la regeneración espiritual de quienes confiaron en Jesucristo. La segunda venida de Cristo, la lucha final entre el bien y el mal, la derrota de Satanás, la resurrección física de todo el mundo y el juicio final ocurrirán al mismo tiempo, inmediatamente después del milenio. Se cree que todas las etnias recibirán el Evangelio antes de la segunda venida, según lo dice Mateo 24:14. La primera resurrección puede ser una referencia a la resurrección espiritual de las personas que confiaron en Cristo. La segunda venida de Cristo y la resurrección de todo el mundo, fieles e infieles, ocurrirá al mismo momento. Daniel 12:2-3. El primer escritor claramente postmilenialista fue Joaquín Fiore. Esta postura se generalizó en el siglo XIX. Algunos cristianos incluso creyeron que la intensificación de la obra misionera en el mundo representaba el principio del milenio. Algunos postmilenialistas famosos tenemos Jonathan Edwards, Warfield, August Strong, Charles Hall y R.C. Sproul. Aquí miramos una representación de lo que es el milenio. Después de la muerte de Cristo, la ascensión de Cristo, entonces vienen los 1000 años del gobierno de Cristo, que representan primero un tiempo de gran tribulación y después los cristianos toman el control de todo el mundo. El tercer punto de vista que vamos a ver es el premilenialismo histórico. Sostiene que los cristianos permanecerán en la tierra durante la gran tribulación, o sea que no hay rapto. La tribulación purificará a las iglesias porque erradicará a los falsos creyentes. Esto es importante. La segunda venida de Cristo precederá al milenio. También tenemos que según el premilenialismo histórico, la iglesia reemplazó a la nación de Israel como el pueblo del pacto de Dios. Conocida también como premilenialismo del pacto, considera que el milenio será literalmente un periodo futuro de 1000 años. Aquí miramos la era de la iglesia, después miramos la tribulación, después venimos con la venida de Cristo y el milenio. La tierra y las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a su descendencia estaban condicionadas a la obediencia de Israel. La pertinaz desobediencia de Israel fue una violación al pacto que Dios había establecido con ellos. Es por eso que Dios deja de trabajar con Israel y empieza a trabajar con la iglesia, y Israel hecho a un lado. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios mantiene su pacto de gracia con todos los que confían en Él. Estos creyentes que hoy constituyen la iglesia son el verdadero Israel. Esto lo vemos en Romanos 9:6-8 y Gálatas 6:16. También dicen ellos que la mayoría de las referencias a Israel en el libro de Apocalipsis
son atribuidos a la iglesia. Esto es interesante, o sea que Dios desechó a Israel y la iglesia toma su lugar. Entonces todas las promesas de ellos es para nosotros, la iglesia. El anticristo se manifestará antes de la segunda venida de Cristo, así como lo dice segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. La tribulación erradicará de las iglesias a los falsos creyentes. Apocalipsis 2, del 22 al 23. Los santos permanecerán en la tierra durante la tribulación. Apocalipsis 13, 7. O sea que olvidémonos del arrebatamiento según esta postura. Las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia están condicionadas, y es por eso que al fallar el pueblo de Israel, también Dios pues quitó sus promesas. El Nuevo Testamento usa varias veces las expresiones Israel y las 12 tribus para referirse a los cristianos. El premilenialismo histórico fue posiblemente la primera manera de entender los últimos tiempos entre los cristianos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Muchos padres de la iglesia primitiva adoptaron esta perspectiva. Lactancio, Ireneo, Papías, que fue discípulo del apóstol Juan. Entre los modernos tenemos a David Dorkey, John Montgomery, el más famoso George E. Ladd, entre otros. Bueno, ahora tenemos el cuarto punto de vista, que es el premilenialismo dispensacional, la cual a mi parecer es la correcta. Miramos la obra de Dios en la iglesia, después miramos el arrebatamiento, 7 años de gran tribulación, la iglesia en el cielo así festejando, y después tenemos la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo tenemos el milenio, que son 1000 años literales, y después vienen los juicios finales. Según la interpretación premilenial y dispensacional, Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de 7 años y reinará durante 1000 años. Dios entregará a la nación de Israel la tierra prometida en Génesis 15, 18. La mayoría de los premilenialistas dispensacionales son pretribulacionales. Interpretan que Apocalipsis 4, 1, 2 es una referencia al arrebatamiento. Entienden que el arrebatamiento se dará cuando Cristo retire a los cristianos de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. Algunos premilenialistas dispensacionales, conocidos como mesotribulacionales, creen que el arrebatamiento tendrá lugar durante la gran tribulación. Muchos piensan que a la mitad de la gran tribulación. Aquí miramos, hermanos, un mapa de lo que es la historia de la iglesia. La primera parte lo llamamos el periodo de gracia, que es el cual estamos viviendo ahorita, y es donde las personas tienen la oportunidad de arrepentirse y llegar a pertenecer a la iglesia. Los muertos en Cristo están en un lugar de espera, esperando el llamado de nuestro Señor, y otros son los muertos sin Cristo, los cuales no tienen ningún tipo de esperanza. Un día, que lo esperamos que es un día muy cercano, Jesucristo viene por su iglesia al encuentro en los aires. 1 Tesalonicenses 4:13. Nosotros le llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Después de eso, hermanos, se da dos escenarios. Un escenario en el cielo, en el cual está el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Esa cena, hermano, donde vamos a estar todos los cristianos ahí. Pero aquí en la tierra, hermano, se da un tiempo de apostasía, donde se da un escenario de reconstrucción del templo en Israel, y después de esos primeros 3 años y medio, el anticristo dice se proclama Dios y se sienta como Dios en ese templo. Ese es los últimos 3 años y medio, los cuales lo llamamos la gran tribulación. Después de eso viene la guerra de Armagedón. Ahí es cuando la venida de Cristo con sus santos viene del cielo para tomar el control de la tierra, y Jesucristo pone sus pies en el monte de los olivos. Aquí el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego.
y es donde podríamos decir comienza lo que es el juicio a las naciones, los cuales son apartados, y los que no se hayan arrepentido serán lanzados al lado de fuego, y los demás que se hayan arrepentido van a entrar al milenio, y ahí es donde Cristo reinará con sus santos por 1000 años aquí en la tierra. Pues va a estar el pueblo de Israel como el centro, la nación central, donde se le van a cumplir las promesas a Abraham y a David. Y después de esto nosotros vamos a ver que Satanás, después de esos 1000 años, es suelto nuevamente y vuelve a engañar a todos aquellos que, acuérdense que van a haber gente que va a crecer en ese tiempo, y esta gente va a ser engañada nuevamente por el diablo. Ellos van a tener que ser probados, y dice que muchos se van a rebelar contra Dios y van a encontrar Ciudad Santa, y es ahí cuando desciende fuego del cielo y es agarrado Satanás y es echado al lago de fuego. Ahí también se prepara el juicio del trono blanco, donde todos aquellos que hayan muerto sin Cristo van a resucitar y van a ser juzgados. Después de eso tendremos los cielos nuevos y la tierra nueva, una renovación completa de la creación, y eso lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Ella me contestó y me dijo: ¿no has encontrado nada? Yo le dije: Señora, una bestia enorme que podría haber destruido pueblos enteros.
pero por el poder del Señor y por su gran misericordia, escapé de ella. Tú escapaste de ella, ¿cierto? Dijo ella, porque pusiste en Dios todos tus cuidados y abriste tu corazón al Señor, creyendo que puede ser salvado solo por medio de su nombre, grande y glorioso. Por tanto, el Señor envió a su ángel, que está sobre las bestias, cuyo nombre es Sergi, y le cerró la boca para que no pudiera causarte daño. Tú has escapado de una gran tribulación por causa de tu fe, y porque, aunque vistes una bestia tan inmensa, no dudaste en tu mente. Ve, pues, y declara a los elegidos del Señor sus obras poderosas, y diles que esta bestia es un tipo de la gran tribulación que ha de venir. Por tanto, si os preparáis de antemano y os arrepentís y os volvéis al Señor de todo corazón, podréis escapar de ella si vuestro corazón es hecho puro y sin mal, y si durante el resto de los días de vuestra vida servís al Señor de modo intachable. Echa tus cuidados sobre el Señor y Él se hará cargo de ellos. Confiad en el Señor, hombres de poco ánimo, porque Él puede hacer todas las cosas. Sí, puede apartar su ira de vosotros y también enviar sus plagas sobre vosotros, los que sois de ánimo indeciso. Hay de aquellos que oyen estas palabras y son desobedientes. Sería mejor para ellos que no hubieran nacido. Estas son palabras que están en la Didache y es interesante que estas palabras son de mediados entre el 50 y el 70 después de Cristo, o sea, son del primer siglo, y ellos ya hablaban de que había una forma de no pasar por la gran tribulación. Dios los bendiga, hermanos.